Vamos a hablar ahora de los humidificadores. Tenemos tres maneras de humidificar un paciente en terapia intensiva, pero solo dos se aplican a los pacientes que tienen ventilación mecánica: la humidificación activa y la humidificación pasiva. La humidificación activa decimos que es un sistema, porque consta de tres partes que las tres terminan impactando en la performance conseguida al final, que la debemos pensar como la temperatura y la humedad a la que llega el aire que recibe el paciente. Estas tres partes son el equipo, la cámara, que es la que va a alojar agua destilada en su interior, y el circuito, que es el que va a transportar el gas desde el ventilador pasando a través del dispositivo hacia el paciente. Respecto de los dispositivos, tenemos básicamente de dos tipos, unos más rudimentarios que otros. Este es el equipo nuestro, que es un equipo básico, que tiene pocos controles, como vemos una tecla de encendido, una perilla para incrementar el nivel de temperatura de la placa en una escala adimensional y este espacio que es donde va la cámara que tiene el agua destilada en su interior, donde el agua va a generar vapor a través del calor que va a transmitir esta placa, ¿no? Estos sistemas son muy sencillos y están expuestos a ciertas limitaciones que impactan negativamente en el gas que recibe el paciente. Por un lado, vamos a repasar, la placa se calienta, la cámara tiene agua, se genera vapor, el gas desde el ventilador ingresa a la cámara, arrastra por flujo turbulento la humedad que hay aquí adentro y el calor y se dirige hacia el paciente. El paciente se encuentra a una distancia considerable del generador de calor. Los tubos miden los circuitos aproximadamente entre 1,60 y 1,80, pudiendo haber circuitos de más de 2 metros, ¿no? De manera que si uno pretende que el gas llegue al paciente a aproximadamente 37 grados, la placa debe calentar el agua a una temperatura para que genere una temperatura de gas muy alta, probablemente cercana a 50. ¿Por qué? Porque durante el recorrido en el circuito el gas va a perder temperatura. Una de las limitaciones que tienen estos dispositivos es que el dispositivo no sabe a qué temperatura está saliendo el gas y mucho menos a qué temperatura llega al paciente. Básicamente no tenemos manera de monitorizarlo. El equipo solo genera calor, no recibe ninguna señal para modular la temperatura de la placa, más que lo que el operador programa con la perilla. Y esto tiene múltiples inconvenientes. Primero, que cuando hay una pérdida de calor de un gas saturado, dicho de otra manera, el gas se enfría, esa pérdida de temperatura genera condensación, de manera que en este circuito va a haber condensación constante. Y por otro lado, que es muy fácil equivocarse y hacer que el gas llegue caliente pero subhumidificado o frío y humidificado. Las dos son poco deseables para el paciente. De manera que son dispositivos económicos, que está bueno tenerlos en el portafolio, pero que tienen muchas limitaciones. Para solventar las limitaciones que tienen los equipos como el que vimos recién, existen los dispositivos que se llaman generalmente servocontrolados. Este es un esquema que pertenece a nuestro dispositivo. En este caso vemos el equipo, la cámara y los circuitos que llevan gas hacia el paciente y traen el gas desde el paciente. Estos dispositivos se llaman servocontrolados. ¿Por qué? Porque lo que hacen es medir de alguna manera la temperatura del gas de salida aquí y la temperatura del gas de llegada al paciente y utilizan esa información para modular la temperatura de la placa. Por eso se llaman servocontrolados. Ese monitoreo se transmite al actuador, que lo que hace es subir o bajar la temperatura de la placa para que siempre el paciente reciba una temperatura definida. ¿Y quién define esa temperatura? El usuario. Mediante la programación en pantalla, el usuario ahora programa directamente cuánta temperatura quiere que reciba el paciente. De esta manera se evitan muchos errores, es más difícil equivocarse acá. De hecho, el rango de temperaturas que uno puede programar es acotado y siempre dentro de lo recomendado. De manera que son equipos más complejos, más caros por supuesto, pero más seguros y más eficientes. Estos dispositivos entonces tienen una termocupla aquí a la salida de la cámara y una termocupla a la llegada del paciente. Esta es la que va a alimentar principalmente a la placa, al controlador para que cambie la temperatura de la placa. Además, nuestro dispositivo, como característica única en el mercado, mide la humedad relativa con la que el gas se entrega al paciente. De manera que tenemos monitoreo de temperatura y de humedad.
Este es un esquema en el que se representa un humidificador servocontrolado, como el VHB20 de Tecme, en el que vemos que hay un termómetro que mide la temperatura del gas de salida del dispositivo y otro termómetro que mide la temperatura del gas de llegada al paciente. En algunos dispositivos este es el termómetro que alimenta el controlador y en otros es este. En nuestro dispositivo el termómetro que alimenta el controlador es el de llegada al paciente. Eso es muy importante. Otra cosa que vemos aquí es que hay un cable adentro de la rama inspiratoria. Claro, decíamos que uno de los problemas que tiene la humidificación no servocontrolada es que hay una pérdida de temperatura enorme en la rama inspiratoria del circuito y esto genera condensación constante. Para paliar este problema, los fabricantes encontraron una solución muy sencilla: impedir que la temperatura caiga a lo largo de la rama en el camino hacia el paciente. La manera de hacerlo es colocar un alambre por dentro, calentado a una temperatura cercana a la de la placa o a la del gas que va hacia el paciente, para impedir que durante el recorrido la temperatura caiga. Y de esta manera, si la temperatura no cae, no tenemos condensación. Algunos dispositivos también incorporan un alambre a la rama exhalatoria. Nuestro dispositivo, en particular, puede funcionar con una rama calefaccionada, con las dos ramas calefaccionadas o con ninguna rama calefaccionada, cosa que no es recomendable, por supuesto. Más adelante vamos a explorar las características de los distintos circuitos.